¿Cuántos están expectantes? ¿De qué? ¿De qué? Estás de que venga ya, dijo Nancy. Y mirá si no viene y te lleva, Nancy. Hoy no me lleva. ¿No? Pero ¿cuántos quieren que venga Cristo? Amén. Así vivían los discípulos, ¿no? Así vivían, eso los animaba y eso los ayudaba a estar despiertos, a estar preparados. Los niños ya pueden ir para la escuela bíblica, que ya los están esperando allá. Así que tienen su tiempo de educar. También se los educas a ellos. ¿Cuántos saben? Se los educa en la palabra de Dios. Amén. La canción que cantábamos recién, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Somos pueblo, amén, somos sus hijos. Y hay una parte de esta, yo le pedí a los hermanos que canten la alabanza, gracias, cierrenme la puerta así no se nos va el aire. Yo le pedí a los hermanos que canten esta alabanza previo a la predica y tal vez al final también. Y en una parte de la canción nos dice, y su amor nos impulsa. Y mi intención es en esta mañana que la palabra de Dios que haga, te impulse. Sí, que la palabra de Dios te impulse, nos impulse a cada uno de nosotros, a los que estamos presentes, a los que tal vez no puedan estar presentes, pero tal vez puedan escuchar este mensaje. Pero decía esta canción, y su amor nos impulsa, por eso no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y esa es nuestra misión. ¿Cuántos dicen amén? La misión de la iglesia es anunciar el amor y la verdad de Jesús, ¿sí? El amor y la verdad de Jesús para el hombre, para el ser humano, para todos, para los que lo hemos aceptado y estamos acá porque hemos abrazado a Cristo, pero ¿cuántos saben que hay gente que lo sigue rechazando? Sí, aún para aquellos que lo rechazan, Jesús murió por ellos. Lo que pasa es que no es efectivo el sacrificio de Jesús, la salvación, el perdón, si ellos no lo reciben a Jesús, ¿dónde? En su corazón. Pero ahí estamos vos y yo, que el amor de Dios nos impulsa a predicar, que el amor de Dios nos impulsa a compartir su verdad, que el amor de Dios nos impulsa a llegar a los perdidos, ¿sí? Y me encanta, porque la Biblia dice que somos ese pueblo que Dios escogió, claro. Esa palabra, esa expresión pueblo está muy asociada al pueblo de Dios en la antigüedad, que era Israel. En Deuteronomio Dios le dice a Israel, escuchen esto, en Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al 8, le dice Dios a Israel, pero tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. O sea que Israel era para Dios un tesoro, ¿no? Y recién decía, somos un pueblo especial también. ¿Cuántos saben que son especiales para Dios? ¿Sos especial? ¿Lo sentís? ¿Lo creés? ¿Vivís como ese pueblo especial de Dios? Acá le dice, Dios te escogió para que seas su pueblo, su tesoro especial. Verso 7 dice, el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación numerosa, más que las otras naciones. O sea, Dios no te eligió por alguna capacidad, le está diciendo Israel, no te eligió por alguna condición tuya. ¿Por qué necesito dejar esto en claro en esta mañana y en este mensaje lema de este año? Porque muchas veces cuando hacemos hincapié a que somos especial para Dios, a que esto, a veces se nos puede correr de foco de que somos especiales y podemos poner el foco en vez en Dios, lo podemos poner en ¿quién? En nosotros. Soy especial porque soy fiel. Hola. Puedes pensar que sos especial porque sos fiel. Y no sos especial porque sos fiel. Puedes ser fiel en tu servicio, puedes ser fiel en tus ofrendas, puedes ser fiel en tus oraciones, puedes ser fiel en tu compromiso, puedes ser fiel, pero no te hace especial lo que vos hacés. A Israel no lo hacía especial lo que Israel hacía. No era un pueblo numeroso, no era un pueblo guerrero. Les está diciendo, ¿no? El Señor no les dio su amor ni los eligió porque ustedes eran una nación numerosa y grande. Pues tú eras la nación más pequeña de todo. Y en el verso 8 le dice, más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama. ¿Por qué te escogió? Porque te ama, le dice, y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón.
rey de Egipto. Le está mostrando, este no es el texto que vamos a compartir. Si querés poder abrir ahora sí tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 2. Pero te pongo en este contexto. Israel era un pueblo especial porque Dios decidió que sea Israel. Porque Dios decidió que Israel sea especial. No por alguna condición, alguna característica, algún talento, sino porque Dios, de puro amor, como dice su palabra, ¿no? De pura gracia, de puro amor, ¿no? Lo escogió, lo eligió. Y esto aplica, así como aplica para Israel, también aplica para ¿quién? Para nosotros, para vos y para mí. Porque ahora vamos a encontrar, y hay algo que encontramos de forma permanente en la Biblia. Cuando dice que Dios nos bendijo, cuando dice que Dios nos escogió, no te escogió a vos. Porque dice, nos escogió en Cristo. Yo siempre explico de esta manera. Cristo Jesús es el vehículo. Es el vehículo del Padre, es el vehículo de la gracia. Cristo Jesús es el vehículo, es el camino del amor, es el camino del perdón, es el camino de las promesas, es el camino de la herencia. Cristo Jesús es el camino de la eternidad. Ahora dice que los que están en Cristo Jesús serán ¿qué? Salvos. Que son especiales los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Que hay bendiciones eternas para quienes están en. Entonces la clave para que todas las promesas, las palabras bíblicas, los propósitos divinos se apliquen a mi vida, ¿dónde tengo que estar yo? ¿Dónde estás en esta mañana? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás caminando? ¿Dónde estás pensando? ¿Dónde está tu corazón? Porque podemos conocer a Cristo y no estar en Cristo. ¿Se entiende? Podemos conocer de Cristo y no vivirlo a Él. Entonces el mensaje en esta mañana, el lema para este año, tiene que ver con algo que Dios quiere, que Dios espera, que Dios ve, que Dios necesita, pero con algo que la palabra nos dice que nosotros somos para Él, y que tiene que ver, como le dijo a Israel, eres un pueblo especial, un tesoro especial, porque Dios lo escogió de pura gracia, de puro amor, y es lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Pero en el libro de Efesios capítulo 2, lo voy a leer un poco rapidito, del versículo 1 al versículo 10, dice el versículo 1 que Él dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A vos y a mí. ¿Nos dio qué? Vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, o sea, cuando estábamos caminando lejos de Dios, en ese tiempo, aún ahí, estando muertos en nuestros delitos, delito no quiere decir que vos estabas delinquiendo. Porque algunos piensan, si yo no aplica que el delito para mí, sí, el pecado. No, habla en tus delitos, quiere decir cuando vos estabas viviendo fuera de la vida de Dios, fuera de los propósitos de Dios. Delito y pecado tiene que ver esto, cuando estabas sumergido en tu propia vida, pecaminosidad, lejos de Dios. Dice, y en ese momento Dios nos dio vida, dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿en qué? En otro tiempo. Y hay algo clave en esta mañana para vos y para mí. Tiene que haber una distinción. Hoy en esta mañana, con esta palabra que Dios nos va a hablar, tiene que haber una distinción en tu mente, en tu corazón y en tus decisiones, entre un tiempo pasado y un tiempo presente. Tenés que tomar decisiones. En esta mañana Dios va a hablar a tu corazón y vas a tener que tomar decisiones. Si vas a seguir viviendo en otros tiempos o vas a vivir en los tiempos que Dios quiere que vivas. ¿Cuántos dicen amén? Claro, acá dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Claro, pastor, yo ya no vivo más en el pecado. Pero tal vez vivís en tus propios tiempos y estás dejando de lado los tiempos de ¿quién? De eso se trata, que podamos entender el mensaje y aplicarlo a nuestra vida en esta mañana. En los que vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... O sea que en otros tiempos nosotros caminábamos en desobediencia. Pero cuando yo acepto, cuando yo entiendo los tiempos de Dios, empiezo a caminar ¿en qué? ¿En obediencia a quién? En obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandatos, a sus principios. Dice, los cuales, versículo 3 dice, entre los cuales, y vuelvo a repetir la palabra, también todos nosotros vivimos ¿cuándo? En otros tiempos. Fíjate que 2 veces vuelvo a aplicar esto. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuántos tienen deseos? Nadie. Yo solo. Claro, acá uno puede separar deseos pecaminosos, ¿no? Deseos que no agradan a Dios, estamos bien. Pero también podemos aplicar a los deseos de la carne, cosas que son para la vida,
que no están mal, que no son pecado. Pero siempre explico esto, ¿no? Cuando nuestros deseos, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestros proyectos de vida están alineados a los de quién. Tiene que ver con eso también. Dice que vosotros en nuestros tiempos vivíamos, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de quién. De la carne. Nosotros sabemos que estamos en una puja, en una lucha permanente entre nuestra voluntad y la voluntad de quién. Y en el medio estamos llenos de excusas. ¿Hola? ¿O no es así? En el medio estamos llenos de excusas para separar la voluntad de Dios de nuestra voluntad. O separar nuestra voluntad de la voluntad de Dios. Y si así vivíamos en otro tiempo, por eso te decía, en esta mañana es cuestión de tomar ¿qué? Decisiones y ser determinante. No te estoy diciendo que tus deseos y tu voluntad son malas, pecaminosas, no. Pero que en esta mañana los puedas alinear ¿a quién? A los propósitos, al plan, a la voluntad de quién? De Dios. Precisamente, bueno, no me voy a adelantar, tranquilo, sigo leyendo. En los cuales dice, haciendo la voluntad de vuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Pero Dios, decí conmigo, pero Dios. En la versión que yo tengo acá dice rico, ¿en qué? Rico. La palabra rico ya la escuchás y se te cae la baba, ¿no? ¿Querés ser rico? ¿Cuántos quieren ser ricos? Pero ¿sabés qué? Tenés que ser rico igual que Dios. Porque tenemos que ser imitadores de quién. Ricos en amor. Y su amor nos impulsa. Cantábamos, ricos en amor, ricos en misericordia, ricos en perdón. ¿Cuántos dicen amén? Upa. Bueno, pero nuestro Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, otra vez voy a aplicar igual que en el versículo 1, aún estando nosotros, como dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar, ¿dónde? Sentar, perdón, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, la palabra mostrar quiere decir dar evidencia, para dar testimonio, para dar, ¿no? Confirmación. Estoy usando otro sinónimo, dice, para mostrar en los tiempos, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿para quién? Para con nosotros. ¿Cuántos pueden dar evidencia de esto? De su bondad. Que tenemos un Dios bueno, por sobre todas las cosas. A pesar de que califiquemos o no califiquemos. A pesar de que a veces demos o no demos. ¿No? A pesar de que busquemos o no busquemos, hay un Dios que es rico en gracia, rico en misericordia, ¿para con quién? En su bondad para con nosotros. Porque dice en el verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Por eso decía que Jesús es el vehículo. Por la gracia de Jesús es que somos salvos. Dice, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, no es un mérito propio, pues es don. La palabra don, ¿qué significa? Fuerte. Regalo. Pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. La gracia, la misericordia, la salvación es un regalo de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. En otra versión, no es por obra para que nadie se jacte. No es por lo que haces, para que no pienses que mereces algo por lo que vos. Como yo cuando le iba a papá, a mamá, hice la cama. O ahora, viste, por ahí los chicos en la platita para el campamento, ¿no? Y empiezan a hacer las cosas bien, te lavan las cosas, te planchan las otras, te van a comprar, no reniegan. Sí, papi, sí, mami, ¿qué más querés? 20.000, ¿no? Ya te cobran. ¿Dónde estás, flaca? Estás acá. Estás comodena. Me va a hacer un mandado y me dice, ¿y cuánto me vas a dar? Y ahí queda, me das el vueltito y los vueltitos, viste que no son como antes de 20 pesos. Que no sabéis qué darle para comprar, ¿no? Si le das 2.000, vienen cortos, o le das 3.000, 4.000, y no, me faltaron 2.000. Le das 10.000, le sobran 4, nunca llegan. A mí me pasa eso, no sé a vos. No me lo roban porque sé que les permito a veces que se queden con ese vuelto para cosas de ellos, ¿no? Pero, qué importante, no es por obras. No pienses que mereces algo por lo que haces, sino que por pura gracia ¿de quién? De Dios. Y acá viene el versículo clave y el versículo lema de este año. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Esto de que nos dio vida juntamente con Cristo, ricos en misericordia, que nos, ¿no? que puso su mirada en nosotros cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Y el verso 10 aclara por qué Dios hace todo esto con vos y con quién. Y conmigo. No me quiero quedar afuera.
Porque Dios también lo hace conmigo. Yo lo creo que también es una palabra para mí. Porque somos hechura suya. La palabra hechura quiere decir que somos hechos. Y lo vuelvo a aclarar seguido, creados. Somos hechos, somos creación ¿de quién? Pero fíjate lo que dice, creados en Cristo Jesús. O sea, vuelve a repetir, ¿quién es el vehículo? Cristo, criados dice ahí. Acá en la Reina Valera dice creados. Pero está bien, criado, porque criar, enseñar, formar, ¿no? Como hace un padre con un hijo. Pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que las buenas obras no las vas a poder hacer nunca si no estás en ¿quién? En Cristo Jesús. Sos creado en Cristo, somos creados, somos hechos por Dios para buenas obras, pero dice en Cristo Jesús. Estas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en... ¿Qué somos? Tenés que entenderlo, tenés que creerlo y tenés que aceptarlo. Eso es una pieza clave. No caigamos en el error. ¿Qué pasaría si a un rompecabezas lo querés armar y está faltando una pieza? Nunca lo terminás ¿de qué? De armar. En las cosas de Dios esas cosas no pasan. Somos clave para Dios porque Dios cuenta con vos, conmigo, Dios te llamó. Pero si vos rechazás ser esa pieza clave, siempre va a haber otra pieza. La palabra reemplazar no me gusta, pero sí que ocupe tu lugar porque vos no lo querés. ¿Sí? ¿Se entiende? Somos una pieza clave en el plan de Dios. Pero si a veces falta una pieza, no es que, uy, Dios, me arruinaste los planes. Uy, tengo que cambiar de propósito, tengo que cambiar de dirección, tengo que cambiar de ruta. No, porque los planes de Dios son ¿cómo? Perfectos. Y si vos no querés entrar en los planes perfectos de Dios, te quedarás afuera y alguien ocupará tu lugar, el cual vos no querés ocupar. El cual vos, porque estás viviendo en otro tiempo, con otra mente, con tu corazón en el pasado, difícilmente puedas entender que en este tiempo Dios quiere que entiendas que eres una pieza clave en el plan de Dios. Y eso es lo que te quiero compartir en esta mañana. ¿Por qué somos una pieza clave? Y en primer lugar es porque Él nos eligió. Vamos a hacerte un sermón sencillo, muy práctico, muy básico. Pero de eso se trata. De que podamos andar sólidamente, dar pasos firmes, entender este año todo lo que Dios nos va a llevar, todos los desafíos que Dios nos va a poner por delante, todo lo que te toca, que te involucra a vos como persona en tu vida familiar, porque no somos hijos de Dios, o no es que Dios tiene un propósito dentro de estas cuatro paredes. Ese es un problema que a veces hemos comunicado mal como iglesia. Cuando hablamos de propósito de Dios, pensamos que el propósito de Dios está ¿dónde? Acá adentro. Y que el propósito de Dios o el llamado de Dios para mi vida o la voluntad de Dios que yo sea pastor, profeta, predicador, evangelista, maestro, músico. O danzor o danzora. O qué más, algo más, no sé. Y pensamos que esos son los ministerios o que ese es el propósito de Dios para la iglesia. No, no. Dios nos ha dotado de un montón de dones y talentos. Vamos a ver esto al final del mensaje. Pero tiene que ver con que Dios te eligió a vos. Dios nos eligió, dijo, somos hechura suya, somos su creación. Fuimos creados por Dios. La pieza clave en el plan de Dios que somos en Cristo, siempre tenemos que entender esto, somos una pieza clave en el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde estamos parados o en quién estamos parados? En Cristo. El que nos transforma en una pieza clave es la vida de Cristo. La que te encajó dentro de los planes de Dios es la vida de Cristo, es Jesús. ¿Me estás entendiendo? Jesús es el que te puso dentro de los planes el día que vos abrazaste a Jesús, el día que vos pusiste tu fe, el día que vos decidiste seguir a Cristo con todas tus cosas, ¿no? Con todo lo que se involucra, con todo lo que te compone como persona que en el camino y en el proceso empezaste a saber que tenés que morir, que tenés que cambiar, que tenés que renunciar, que tenés que dejar. Pero el día que vos elegiste a Cristo, te amo, te acepto, sos mi Señor y mi Salvador, desde ese día te transformaste en una pieza clave. Siempre fuiste clave para Dios, pero vos tomaste conocimiento, vos empezaste a tomar conocimiento, que sos elegido, que sos escogido. Como Israel, sos un pueblo, somos especiales para Dios. Pero especiales, ¿por qué? Porque Él nos creó. ¡Qué padre! Hay padres malos, sí, sin lugar a dudas, pero qué padre, qué madre que tiene un hijo
No ama a ese hijo. Eso que salió del vientre de una mujer, que lo tuvo durante tanto tiempo, que lo anheló tantas veces. Ese hombre y esa mujer que buscaron, aunque muchos no lo buscan. Pero te estoy poniendo en este contexto, que buscaron, que anhelaron tal vez a ese hijo. ¿Quién no lo ama? ¿Quién no lo ama? ¿Quién no lo cuida? ¿Quién no lo aprecia? ¿Quién no trata de poner todo a favor de? Para poder cuidarlo, amarlo, cuidarlo, darle seguridad, darle confianza, que crezca y todo lo que tiene que ver. Y de esta manera somos especial porque Él nos creó, Él te dio la vida, aunque muchas veces sabemos lo que es la realidad. Decí conmigo realidad. La realidad es que tal vez mi realidad es diferente a la tuya. Yo vine en un hogar donde me amaban, me quisieron, me cuidaron, me albergaron, me pusieron en la cunita, después en la camita, educación. Pero tal vez vos venís de otra realidad. A vos tal vez te dijeron, no te deseamos, no te queremos, sos fruto de esto, sos fruto de lo otro. ¿Cuántos golpes te ha dado la vida? Pero hoy estás acá. Decí conmigo dónde estás. Acá. Y acá es en Cristo Jesús, no en GPS. Hoy estás acá, en Cristo. Hoy estás acá, parado en Él, cimentado en Él. Yo sé que muchas veces el diablo va a querer venir a traer tu mente, tu pasado, tu historia. Pero hay una historia, porque eso fue en otro y hay un tiempo nuevo. Hay una historia nueva. Antes tu historia la había escrito el diablo, el enemigo, porque cuando estamos lejos de Dios, el príncipe de este mundo gobierna las vidas, gobierna los corazones, gobierna las actitudes, las acciones del hombre. Pero hoy tu vida no la gobierna más. Porque en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, que hacíamos lo que se nos daba la gana, pero en realidad en este tiempo, si caminamos y estamos en Cristo Jesús, ya no somos más hijos de ira y desobediencia. Somos hijos de amor, de la gracia, de la fe, de la misericordia de Dios. Y en Cristo Jesús es que Él nos hace entender que somos escogidos, que somos elegidos, que somos creados. Fuimos conocidos o somos conocidos y amados por Dios. De manera única. ¿Cuántos saben eso? De manera única. Aunque podamos tener la falta de ese amor de un padre, de una madre, de un hermano, de un ser querido, no importa. Más allá de las dificultades de la vida, lo que te estoy compartiendo en esta mañana, y nunca avancé con esto, es que fuiste elegido por Dios. Y hay algunos ejemplos que tengo acá, algunos versículos que he puesto para que vos, si tomás nota, lo puedas llevar adelante. En el Salmo 139, versículo 16, dice, me viste antes de que naciera, mi embrión vieron tus ojos, dice la Reina Valera. En la NTV dice, me vistes, o me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! ¡Wow! Lo que dice el salmista, me viste, me conociste antes de que naciera y cada día estaba registrado en tu libro. Por eso te digo, no sos un error, no sos una casualidad. Si llegaste a la tierra, no sé en qué formato. Si en PDF, en TX, PowerPoint, no sé en qué formato llegaste. En la familia deseada, la que no deseada, la que todos quisiéramos, la que nadie quisiera. No sé cómo llegaste, cómo fue tu casa, cómo fue tu llegada al mundo. Pero sí lo que te puedo decir es que si llegaste por algo, Dios te trajo a esta tierra. Por algo Dios te trajo, por algo te eligió. Aunque el diablo te quiera hacer mentir, te quiera mentir o te quiera hacer creer la realidad. Yo ya te dije, los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. No andamos según lo que la realidad nos puede marcar. La realidad te puede marcar dolor, tristeza, angustia, un montón de cosas. Pero la verdad, decí conmigo, la verdad es lo que Dios dice. Y Él te dice que eres su hijo, que Él te escogió, que Él te apartó, que Él te sacó. Otro tiempo eran otras cosas, pero en este tiempo sos hijo de Dios. Pero porque vos pusiste tu fe en Él. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida está registrado en tu libro. Lo que dice el salmista, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, antes de que el día venga, Dios ya sabe. Yo siempre digo, ahora, que Dios ya sepa lo que va a pasar, no quiere decir que Él lo vaya a modificar. Hola, no quiere decir que Dios te vaya a revelar todo lo que va a pasar en tu vida, mañana y cada día. Porque cada día tiene su propio afán. Y a veces hacemos planes, dice Santiago, hacen planes del porvenir y ni siquiera saben lo que les depara mañana. Y no está hablando que no hay que hacer planes, pero a veces solamente estamos enfocados en lo que pensamos para nosotros, para mañana, y nos olvidamos quién controla nuestra vida, nuestros tiempos y nuestros proyectos, quién debería ser.
Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para mal, a fin que de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? El que Él nos eligió. Nos eligió porque tiene planes para nosotros de bienestar y no para mal. Y vos me podrás decir, ¿por qué muchas veces me pasa al revés? Veo que los planes son para mal y no para bienestar. Bueno, es cuestión de que empieces a examinarte. ¿A qué? A examinarte. Porque es muy fácil que venga otro y te examine. Y te diga esto, que te va a gustar o no te va a gustar. Tal vez sí, tal vez no, tal vez reconoces, tal vez no. Pero siempre digo, no hay nada mejor que un autoexamen, que una autoevaluación. Sincera, genuina, profunda. Examínate. ¿En qué tiempos estás viviendo? Si seguís arraigado a viejos tiempos, a viejos pensamientos, a una vieja vida, a un viejo propósito carnal, o querés caminar en los tiempos de Dios, en los propósitos de Dios, entendiendo que Él te eligió, que Él tiene planes de bienestar y que si tal vez no los estás viviendo, que si tal vez no se están cumpliendo, sería tiempo de empezar a buscarlos. ¿Cuántos dicen amén? De añorarlos, de desearlos, planes de bienestar, no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. El mismo libro, porque habla del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, el profeta, Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y sigue, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Cómo puede ser una persona santificada antes de qué? De nacer. Vamos a ver algo. Te di por profeta a las naciones. Yo separé este versículo en 3 aspectos. Porque dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Quiere decir que lo eligió. Te conocí, te escogí, te elegí. Como estamos hablando que Dios hizo con quiénes. Pero esa palabra aplica al profeta Jeremías, que Dios lo llamó. Sí, es verdad, aplica al profeta. Aplica a su vida, pero aplica a nosotros en los planes de Cristo. Porque Él dice que Él nos escogió en Cristo Jesús. Que Él nos eligió para algo, o por algo, y también para algo. Y le dice al profeta, antes de que nacieses te conocí, te escogí, te elegí. Pero también le dice, antes de que nazcas te santifiqué. Ser santificado, ser apartado, ser santo por Dios o para Dios. Y esto tiene que ver con que Dios lo capacitó. ¿Qué hizo Dios con el profeta? Lo escogió, lo capacitó, porque ¿para qué lo santificó? ¿Para que sea? ¿Qué dice? Para que seas profeta, te di por profeta. Para ser profeta tenía que estar capacitado. Dios lo eligió, Dios lo capacitó y le dio un propósito. ¿Cuál era el propósito del profeta de Jeremías? Ser profeta. Su propósito era su llamado. Pero para que ese propósito lo pudiera cumplir, tenía que previamente capacitarlo Dios y ser llamado por sobre todas las cosas. Voy de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y lo mismo pasa con tu vida y con mi vida. Dios te elige, Dios te capacita y Dios te da un propósito. Por eso somos una pieza clave en el plan de Dios, porque somos escogidos. Dios nos forma para estar dentro de su plan. La pregunta en esta mañana, ¿hay plan de Dios en tu vida? ¿Entendés que hay un plan de Dios? Que si vos querés te podés salir del rompecabezas. Si vos te querés podés salirte de los planes de Dios y seguir, viste que le tratamos de poner nombres. Siempre tratamos de poder ponerle nombres o identificar la cosa. Te lo voy a explicar. ¿Vos sos simpatizante de Cristo o sos seguidor de Cristo? ¿O sos seguidor o sos discípulo? Y empezamos nosotros a tratar de encasillar dónde entramos. Si en simpatizante, si en seguidor, si en discípulo, ¿no? ¿En dónde encajamos? Uno decide dónde quiere encajar en el plan de Dios, indistintamente cómo te llamen los otros. Hijo no vas a dejar de ser nunca. Decir conmigo, hijo o hija de Dios no voy a dejar de ser nunca. Porque el sacrificio es tan grande, fue tan perfecto, la gracia te alcanzó y te abrazó, que Dios no te va a abandonar si vos no lo abandonás. Pero no abandones los planes, porque por algo Dios te ha dado un propósito, por algo te llamó, por algo te escogió, por algo te preparó, te quiere preparar, quiere que entiendas que Él prepara, Él capacita. ¿Para qué? Para esa tarea particular, personal que Dios te ha dado. Hay a otro profeta, el profeta Ezequiel en el capítulo 3, verso 7, le dice hijo de hombre cuando lo llama y todo, le dice, te he puesto por atalaya. ¿Cuánto conocen la palabra atalaya, no? Te he puesto por atalaya.
Otra persona a la que Dios llama. En Juan capítulo 1, verso 48, Jesús estaba ahí y le dice a Natanael, le preguntó, ¿de dónde me conoces? Porque Felipe lo había llamado. Y cuando Felipe se lo presenta a Jesús, él es Natanael, dice, sí, te vi o te conocí, algo así. Y le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. Y tal vez vos pensás que Dios no te conoce por lo que te pasa, por los pensamientos que tenés, por cuántas cosas que te han hecho creer o que has decidido creer. Pero acá Jesús mostrándole a Natanael que lo conocía, que sabía quién era. Tal vez el Padre revelándole al Hijo, tal vez Jesucristo actuando con el poder del Espíritu, revelándole a Natanael que ya lo conocía, que era escogido, que era elegido, por eso Jesús estaba acercando a él. Y tengo un montón de ejemplos, pero voy a saltar a otro punto, simplemente nombrarte algunos de ellos. Porque todos en el plan de Dios somos una pieza clave. Moisés nació para ser el libertador de Israel. ¿Se acuerdan que prediqué la semana pasada? ¿Prediqué de Moisés? ¿Fue así, no? ¿O la antepasada? No, la semana pasada. Él rechazó una y otra vez. ¿Se acuerdan? Vimos las excusas que Moisés puso. Y vos tal vez seguirás poniendo ¿qué? Pero de alguna manera Dios te va a hacer encajar en sus planes. Porque fue lo que le pasó a Moisés. Yo no puedo, yo no sé, no me van a creer, que soy tartamudo, la expresión que no soy fácil de palabra. Y Dios lo fue arrinconando. ¿Qué fue haciendo Dios? Yo no sé si decirte que es bueno o es malo, que Dios qué. Porque a veces pensás que los problemas son del diablo, son del mundo, pero ¿cuántas veces Dios te va a qué? Te va acercando, te va arrinconando. ¿Pero por qué? Porque quiere que entiendas que eres una pieza clave en sus planes y que en otro tiempo vivías tus planes, pero Dios quiere que camines en sus planes. Esto no significa que tenés que abandonar tu vida, que te tenés que encerrar en las cuatro paredes de la iglesia, ya vamos a avanzar. Moisés nació para ser el libertador. Adán y Eva, creados por Dios, fueron creados para gobernar, administrar y multiplicarse. Adán le dio, ¿no?, la tarea de ¿qué? De ponerle los nombres a los animales, de enseñorearse sobre la creación. Dios los creó con este propósito, gobernar, administrar y multiplicarse. Después se pervirtieron muchas cosas, pero fue el propósito por el cual fueron creados. Noé nació en medio de una generación malvada y perversa, ¿o no? Que lo llama Dios, dijo que haga el arca, porque ¿qué iba a hacer? Iba a destruir. ¿A cuántos cristianos nos cuentan tener, hay un Dios malo que destruyó la humanidad? Por eso tenés que estudiar, ¿qué? Génesis, dijo la hermana, pero de que tenés que estudiar la palabra de Dios. Por eso hablamos de IET y hablamos de gestar, y hablé de este material que este año va a ser, ¿no?, para formación bíblica. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Dios se reveló al hombre de forma progresiva. ¿Cómo se reveló Dios? No se reveló de un día para otro. La historia de Israel, que tiene miles de años, más de 1200 o 1500 años, Dios no se reveló un día para otro, porque el hombre difícilmente pueda aceptar y entender y conocer todo lo que humanamente en la mente del hombre, ¿no?, se va desarrollando de forma progresiva, va tomando conocimiento de forma progresiva. Y Dios se reveló al hombre de forma progresiva, constante, pero avanzando. Y qué importante es poder entender esto, que Noé nació en medio de una generación malvada y perversa, y su propósito fue construir el arca para salvar a su familia y a cada especie, porque el propósito era que se salvara su familia, con la cual Dios iba a hacer una nueva humanidad. Se bajan del arca, ¿qué es lo primero que hacen? Los hijos de Noé. Cuando Noé se emborracha, los hijos dicen que descubrieron la desnudez de su padre y hubo una... O sea, otro pueden pensar, ¿y qué le pasó a los planes de Dios? ¿Los guardó Noé? Claro. Noé no dejaba de ser fruto de Adán y Eva, que eran parte de la naturaleza caída y corrompida. Pero Dios los apartó porque Noé halló gracia otra vez. No era porque Noé era especial por algo que él tenía. Porque Dios puso los ojos en Noé. Tal vez Dios lo vio agradable, tal vez Dios quiso darle esa oportunidad, pero solo Dios sabe en sus planes, en sus propósitos eternos, el por qué Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Sigo, alguno más y termino. José nació para preservar la vida a su familia. La historia de José, que sus hermanos lo vendieron, que fue preso, que Potifar, que los sueños, que fue la mano derecha del faraón, que fue el segundo, fue todo lo que vos quieras, pero ¿cuál era el propósito? Que venía un gran hambre sobre la tierra. Y la familia de José
representan a las 12 tribus. Y es ahí donde las tribus vienen a Egipto y después como familias se empiezan a desarrollar y se transforma la nación que se conoce como Israel. Y José nació para preservar la vida de su familia, el propósito de Dios, por el cual Dios lo puso ahí. Más allá de que obviamente uno puede hablar de muchos propósitos, Dios lo llevó ahí también para gobernar, para mostrar la gloria de Dios sobre su hijo, ¿no? En medio de una nación pagana, todo lo que vos quieras, pero preservó la vida de su familia. Y otro más, bueno, y Israel que fue escogido, que lo leía al principio en Deuteronomio, ¿no? Dios te tiene sus planes para un propósito específico. ¿Aceptás el desafío? ¿Aceptás el desafío de Dios sobre tu vida? De que Él tiene, como te dije hace un rato, que Dios tiene planes, un propósito en sus planes para un propósito específico. La pregunta es, ¿cómo identificar cuál es qué? ¿Tú? Es la pregunta que todos me hacen. ¿Cómo identifico, pastor, cuál es mi propósito? Porque tenemos un propósito general, pero también hay un propósito particular, personal o específico, solo para vos. Y en segundo lugar, somos una pieza clave en el plan de Dios por esto, porque Dios nos creó con ese propósito. Dios nos pensó, Dios nos diseñó de esa manera. En Efesios que estábamos leyendo, dice, como te leí recién, ¿no? Cuando leíamos versículo 10, somos creados en Cristo Jesús, ¿no? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, con un propósito, dice, para buenas obras. Para las buenas obras. Y algunas veces piensa la palabra buenas obras en portarse bien o en hacer cosas lindas. Una cosa son los que vos considerás obras y otras cosas son los que Dios determina que son las obras, que está involucrado todo, quién sos, para qué Dios te creó, con qué propósito estás en esta vida. Dice, para buenas obras que Dios ya preparó, ya planificó, ya pensó, antes de que vos y yo las conociéramos o las conociésemos. Ella preparó, dice, en términos generales, podemos hablar, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 11. Yo te pongo los versículos, menos te lo desarrollé todo ahí. 1 de Pedro capítulo 2, verso 11 dice, para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas. O sea, acá me está hablando de un propósito en la vida de todo creyente. Un propósito en la vida de la iglesia de Jesucristo. Fuimos llamados para seguir, ¿qué? Sus pisadas. ¿Alguna vez has visto esos dibujitos? El dibujito, esas fotos, que están las huellas en la arena y va una persona caminando, siguiéndola. ¿Sí? O alguna caricatura, algún dibujito, que cuando alguien pisa pintura y se quiere esconder y dejó los rastros por donde fue. Y uno empieza a seguir los pasos, porque cuando vos seguís los pasos, estás siguiendo rastros, los rastros que va dejando. Y cuando tenés los rastros, cuando tenés los pasos, quiere decir que los vas a poder encontrar. Y cuando dice vosotros fuisteis llamados para seguir sus pisadas, seguir los rastros, seguir el camino que Jesús nos ha marcado. Y esto es un propósito general para ¿quiénes? Para todos. Los pasos, para vos entender esto tendrías que empezar a pensar ahora, bueno, ¿cuáles son las pisadas de Jesús? ¿O hacia dónde conducen las pisadas de Jesús? Y ahí vos ya empezás a desarrollar todas las verdades, todos los principios, todos los valores, todo lo que Dios tiene para quién, para su iglesia, para vos y para mí. ¿Pasos de qué son los que Cristo quiere que yo siga? Los pasos, como dije, y voy a ser reiterativo por ahí en algunas cosas. Esos pasos de amor. Dios quiere que caminemos en esos pasos de ¿qué? De amor. En esos pasos que nos conducen hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Esos pasos de obediencia. Porque Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino tengo que seguir esos pasos. No caminar en la voluntad mía, sino en la voluntad de ¿quién? ¿Quién me está entendiendo? De eso se trata. Primera de Pedro ya lo dije. Juan capítulo 13, verso 15, dice, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, dice, les di ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Propósito general. Fuimos llamados y escogidos para hacer lo mismo que hizo ¿quién? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer yo? Lavar los pies. Eso es un acto de servicio. Porque vos no vas a salir a la calle o acá en la iglesia y no vamos a poner a lavar los pies. Hay que entender el principio. Que Jesús les sirvió. Que Jesús le demostró el servicio. ¿Qué otras cosas hizo Jesús? ¿Qué hizo? Pescó hombre. ¿Qué significa que pescó hombre? ¿Cómo?
Que les predicó. ¿Y qué más hizo aparte de predicarles? Los capacitó, los enseñó. Quiere decir que yo tengo que seguir su ejemplo. Deberíamos como iglesia predicar y tu amor nos impulsa a predicar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de tu amor. Listo, pescamos hombres. ¿Basta con pescarlos? ¿Qué hay que hacer? Enseñarles. Les dedicó tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Me estás entendiendo? Porque empezás a desandar, entonces, tenemos que seguir a Jesús. Bueno, estas son las cosas que Jesús dice que andaba por las calles. ¿Por dónde andaba? ¿Por dónde andamos nosotros? Dice que los sanó. Ah, bueno, pastor, ya tampoco es. Y bueno, de eso se trata, que entienda que sos una pieza clave. No todos sanan, pero quién sabe si se despierta el don de sanidad en alguno de ustedes. ¿Me estás entendiendo? Porque a veces pensamos que el pastor está obligado a sanar a la gente, fulanito, menganito, y la Biblia dice que Dios repartió en el cuerpo diferentes dones, ministerios, operaciones, y Él los dio a cada uno como Él. ¿Quién vaya a saber en quién se despierte en este tiempo o en esta mañana diferentes o diversidades? Dones. Cada uno es una pieza como. No todos somos profetas, no todos sanan, no todos tienen la capacidad de servicio, no todos tienen... ¿Me explico? Pero todos formamos parte del plan de Dios. Todos. Ninguno más importante, aunque nosotros siempre ponemos la vista en aquellas cosas que sobresalen, ¿no? Porque se despierta el don de sanidad y te digo que vamos todos a hacer cola. ¿Me orás? ¿Me tocás? ¿Me ungís? ¿Hola o no? Ahora, aquel que tiene vocación de servicio no le vas a decir, ¿me orás para poder tener el don de servicio? Ustedes se ríen. Tú se ríes, pero te hablo de lo que somos vos y yo, barro, ¿no? Lo que somos. Ponemos el ojo en las cosas vistosas, en las que nos gusta y hasta en las que queremos, pero tenemos que poner las cosas en lo que Dios quiere y en lo que Dios ha desarrollado en vos y en mí. Dijo, ejemplo del ser dado, vayan y hagan lo mismo. Efesios 2, 1 al 7, dice que nos escogió para darnos, lo leímos recién, para darnos vida, nos dio vida, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nos escogió para darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros pecados, y mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Para eso nos escogió, para darnos vida porque estábamos muertos en el pecado, y ahora hay vida en Cristo. 1 Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, sino que bendigan. No devuelvan ¿cómo? Mal por mal. Acá necesito tocar un tema interno, familiar, de tu casa, de la mía. Papá, mamá, hijos, hermanos, tíos. ¿No? ¿Por qué? Dice, no se devuelvan mal por mal. ¡Te odio! ¡Yo te odio más! ¡No te quiero! ¡Yo tampoco! ¿Te pasó alguna vez en algún lugar? ¿En algún espacio? No devuelvan mal por mal, sino bendigan, porque fuiste llamados para heredar bendición. Yo puedo interpretar esto. No devuelvan mal por mal, sino bendigan, porque fueron llamados para heredar bendición. Quiere decir que no voy a heredar bendición si yo no bendigo y solamente ¿qué? Maldigo. ¿Me explico? No devuelvan mal por mal. No se maldigan, sino bendigan, porque fueron llamados para heredar bendición. La bendición se hereda cuando yo bendigo, no cuando hago todo lo contrario. Para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Para bendecir. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Estás bendiciendo? Y bendecir no significa, hola hermano, te bendigo. Porque yo conozco gente que te saluda así. Un día conocí un pastor que decía, Dios te bendice en tiempo presente. Muy lindo el saludo. Muy lindas las palabras. Pero no dice que no nos quedemos, ¿no? En lo que nuestra boca dice, sino que actuemos. Entonces, y en Efesios 4:4 dice que fuimos llamados a una esperanza. Ahora, esto es en términos generales. Ahora vamos a ver en términos específicos. Vos deberías ver en tu vida qué es específicamente lo que Dios te llamó a hacer. ¿Para qué Dios te eligió a vos? A Israel para ser el libertador. A vos y a mí, ¿para qué nos ha elegido el Señor? Estoy chequeando. ¿Para qué nos eligió Dios y a vos y a mí de forma específica? Porque todos tenemos sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Todos tenemos sueños. Todos tenemos metas. Todos tenemos proyectos de vida. Todos anhelamos crecer,
cumplir, alcanzar, satisfacer cosas en la vida que tenemos de forma personal. Ahora, te vuelvo a repetir, vos y yo somos hijos ¿de quién? ¿Está todo esto que vos querés alineado a los planes de Dios o está alineado a Dios? Donde vos te movés, donde vos vivís, donde vos estás, quienes te conocen, tus actividades, tus actitudes, son un reflejo o una evidencia de que hay un propósito de Dios en tu vida. Quiere decir, sos intencional en los espacios donde estás, con las personas con las que te relacionás, cuando interactúas con alguien, sos intencional tratando de llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Específicamente, tenés un don, tenés un talento, tenés una capacidad que Dios te ha dado, que has desarrollado. Tal vez te mueves en un medio que no es la iglesia y que no está lleno de personas cristianas. Tal vez te mueves en otras clases de medios o Dios te puede llevar a otros lugares. En esos lugares, porque si uno, y a mí me encantaría servir a la iglesia y ahora están los hermanos reunidos y yo no estoy ahí. ¿Y quién te dijo que el propósito tal vez de Dios es que vos estés ahí tantas horas, tanto tiempo? Y que el propósito de Dios es que vos sos parte de esta familia, pero Dios te llevó, te puso en otro lugar para bendecir, para que tu amor, el amor de Dios te impulse otra vez. Te impulsa a hablar de su amor ahí donde Dios te llevó, ahí donde Dios te puso. En ese lugar que muchos le llaman, no, es un lugar oscuro, un lugar perverso. Noé nació en una generación malvada y perversa. Moisés, y Dios le dice, este es un pueblo de dura cerviz. Tal vez te toque estar con gente dura, gente terca, gente oscura. ¿Viste? Ay, es medio oscuro. Dios lo puso a tu lado, pero vos no sos oscuro. Que no se vuelva, dice, que no te vuelvas vos a ellos, sino que ellos se vuelvan donde Dios te pone para que seas luz. Entonces, el propósito específico, algunos necesitamos entender. Algunos necesitamos entender, otros recordar. Lo entienden, pero tal vez lo olvidaron. Y otros, algunos pocos, todavía necesitan aceptar que le pertenecemos ¿a quién? Que le pertenecemos a Dios. Ay, pastor, pero eso ya lo sé. ¿Hay evidencias? ¿Se ve? ¿Hay pruebas de que tu vida le pertenece a Dios? ¿De que vos le perteneces? No saben que voy a la iglesia, ¿sí? ¿Y? A la iglesia vamos todos. Que le pertenezcamos a Dios es otra cosa. ¿Cuánto me están entendiendo? Algunos necesitan entenderlo esto, que todavía no, como no se le prendió la lamparita. Otros recordarlo y algunos aceptarlo. Que somos propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra en 1 Corintios 6:20, estoy en segunda, perdón. 1 Corintios 6:20 nos dice lo siguiente. Porque habéis sido comprados por precio, y en algunos lugares dice, en otros textos bíblicos dice por precio de sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, darle honra. Entiendan que el que se tiene que exaltar porque fueron comprados por precio es ¿quién? Glorificar pues a Dios y aclara en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es lo visible y el espíritu. Con el espíritu todo podemos entender, porque yo no soy quien para juzgar el espíritu de nadie. Cuando hablamos de la palabra juzgar, siempre digo hay que entrar en un terreno donde hay que explicar, porque la Biblia constantemente nos habla de que nosotros debemos juzgar. En varias oportunidades dice, tal caso ya lo he juzgado, o vosotros juzguéis a tal hermano, según lo que evidencia su conducta. Ahora, juzgar habla de tomar determinación, de tomar una determinación. Juzgar no habla, porque lo que pasa es que nos ofendemos, ay, no juzgué porque la Biblia dice que Dios no tenemos que juzgar. Claro, juzgar no de acusar, ¿sí? O de sentenciar, porque eso lo hace Dios. Pero cuántas cosas que tenemos que determinar a veces como iglesia. Y acá dice, glorificad a Dios, vosotros fuisteis comprados por precio. Jesús no compró con su vida, con su sangre, con su cuerpo. Por lo tanto, glorifiquen, son propiedad de Dios. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. En lo que no se ve, que lo ve Dios, tenemos que glorificar a Dios. Pero en nuestro cuerpo, en lo visible, lo que somos, cómo hacemos, cómo manejamos nuestra vida, en eso también tenemos que glorificar ¿a quién? Honrar a Dios. ¿Honra tu vida a Dios o te honra a vos mismo? Honra tu orgullo. Honra a quien te crees que sos.
te glorifica a vos por tus capacidades o por tus talentos que fueron dados por quién. Porque con tus talentos y tus capacidades, ¿a quién tenés que honrar y a glorificar? A Dios. Me voy al capítulo 7, versículo 23. Vuelve a recalcar Pablo a la iglesia de Corinto y dice, porque otra vez, por precio fuiste comprado, por lo tanto no hagáis esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos de ¿quién? ¿Quién maneja las cosas? Los hombres. ¿Quiénes manejan las cosas? Las instituciones, cuántas cosas que tu vida se encaminan, se proyecta tu tiempo y están planificadas, basadas en ¿quién? En los hombres. ¿En imposiciones de quién? De los hombres. Y está diciendo, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Claro, acá lo estoy sacando un poquito de contexto, porque Pablo se está hablando a aquellos que los querían llevar a obligar a que se circunciden. Y Pablo dijo, no se hagan esclavos de los hombres que los quieren obligar a esto. Porque no son esclavos de los hombres para hacer lo que los hombres quieren. Tienen que tener luz, entendimiento para entender la palabra de Dios, para aceptarla. De que ya ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo, dice. Todo es por gracia en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y de eso se trata nuestra vida. En términos específicos, ¿para qué Dios te ha llamado? Pero primero necesitamos entender esto, como te dije hace un rato, que somos propiedad de ¿quién? De Dios. Él nos compró. Y Dios debe ser glorificado ¿en dónde? En mi vida. En lo que no se ve, pero también ¿en qué? En lo que se ve. Y acá estamos. Fuimos una pieza clave de Dios para el mundo. ¿Cuántos saben que somos clave para Dios, para el mundo? Somos una pieza clave para Dios en el mundo. ¿Alguien que me pueda leer este pasaje, si lo tiene, o yo lo tengo acá? Yo me puse el último versículo, pero quiero leer los dos versículos. ¿Alguien puede leer Filipenses, capítulo 2, versos 14 al 16, donde nos dice que somos luminares de Dios? Y medio parecido a lo Noé. Somos luminares de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Pero antes dice otras cosas más. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2, 14 al 16. ¿Cómo está ahí? Dale. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Perfecto. Dice, para que resplandezcáis, ¿no? Esa parte de... De la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí estamos. O sea, esto de resplandecer, un propósito específico de Dios para tu vida es que necesitas resplandecer en medio de una generación perversa y maligna, en la cual en otros tiempos, decí conmigo otra vez, en otros tiempos, vos eras parte. Pero ahora no sos más parte. Pero ahora no somos más parte. El otro día les compartía a los jóvenes Corintios, el caso de inmoralidad, Corintios capítulo 5. Y en un momento Pablo le dice, hay uno de ustedes que está saliendo con su madrastra, le dice Pablo, y ustedes nadie dice nada. La iglesia sigue como si nada, está en un caso de pecado muy puntual, visible para todos, pero sin embargo se permitía. Y Pablo dice, yo no estoy ausente físicamente, pero presente en el espíritu, y tal caso ya lo he juzgado. Y toma una decisión y le da una orden a la iglesia. Ustedes no pueden permanecer indiferentes ante esta situación, porque es de público, hay que tomar una decisión. Y no solo porque es de público conocimiento, sino porque trae consecuencias. Porque dice, no se olviden que un poco de levadura, y hablamos con los jóvenes de eso, tolerancia cero a la levadura, tolerancia cero al pecado, porque un poquito termina haciéndose algo que parece insignificante, que pensamos que no pasa. Llega un momento que no lo podemos controlar. Y aquello que creíamos que nosotros dominaba, nos termina dominando. Pero sigue Pablo y dice, por eso les mando que no se junten con ninguno que sea fornicario, bla, 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 esto. Pero aclara, no estoy hablando de los fornicarios, de los adúlteros que están ¿dónde? En el mundo. Porque en todo caso tendríamos que irnos del mundo, dice Pablo. Les estoy hablando de que todo aquel que se hace llamar cristiano, lo digo con esta palabra, porque dice todo aquel que se hace llamar hermano. Y viste que a veces decimos, hermano, primo lejano, no sabemos qué somos, ¿no? Pero Pablo dice, todo aquel que se hace llamar hermano o cristiano y su conducta no lo evidencia. ¡Wow!
Es fuerte lo que dice Pablo. Porque le han llamado la atención o nunca se la han. Ahora, si le ha llamado la atención una y otra vez y no quiere cambiar, evidentemente no quiere participar de los planes de Dios, de obediencia, de santidad, de seguir sus pisadas, porque las pisadas de Cristo no son esas. ¿Cuánto me están entendiendo? Y en los planes de Dios nos toca a nosotros entender esto. Por eso lo traía en medio de una generación perversa y maldada. ¿Por qué me vengo a este espacio? Porque muchas veces nos pasa que tenemos excusa y pastor, yo no puedo cambiar, no puedo renunciar, no puedo dejar. Claro, si lo querés hacer en tu propia fuerza, no podés. Si vivís clavado, como arrancó Edith cuando empezó, vivís clavado en las murmuraciones, murmurando por todo, lee el versículo, ¿tenés ahí o no? Dice, y contienda, o sea, en otra versión dice, dejen de quejarse. Si vivís tu vida quejándote de todo, en contienda, generando conflictos, inevitablemente que tu vida va a vivir en un conflicto. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios nos llamó a resplandecer en una generación, ser luminares en el mundo, en una generación perversa. Tus palabras, escucha esto, tus palabras, porque quiero dar un ejemplo, tus palabras, tu boca, lo que sale de tu boca, son luz y vida, pueden ser, deben ser luz y vida para los que están perdidos. Tus palabras que salen de tu boca dan esperanza a los que no las tienen. No sé en dónde, en qué contexto, si en tu trabajo, en tus estudios, en el barrio, en el club, no sé en dónde, pero tus palabras son luz y vida. Tus palabras pueden dar esperanza a los que no la tienen. Porque por ahí hay alguien, viste que nos pasa muy común. La otra vez me pasó a mí, este año que pasó, con un muchacho que no me acuerdo, ¿cómo fue que tomé contacto con él? Ni me acuerdo, que se quería quitar la vida. Y que después lo agarró un demonio y cuántas cosas más, ¿no? Y qué historia, Nancy. Pero bueno, situaciones que pasan. Pero ¿cuántas veces te cruzás con personas que no saben que si sacarse la vida, que no sé qué me pasa, que no me siento a pleno, que no puedo superar esto? Y situaciones que son difíciles, que muchas veces necesitan ayuda ¿de qué? De profesional, gloria a Dios por los profesionales. Pero ¿quién sabe que vos podés ser una esperanza en el camino de esa persona? Tus palabras pueden ser una esperanza. Tu palabra puede quitar la ceguera espiritual. Tus palabras pueden hacer que se rompan esas cegueras espirituales en las que están muchas personas. Tus palabras son una oportunidad para que las personas sean liberadas. Vos decís tus palabras, no son las de Dios, y Dios a través de quién habla. Hola, Dios a través de quién habla. Porque tus palabras son las palabras de quién? De Dios. No porque son tus palabras, sino porque son palabras de fe, palabras dichas, palabras confiadas en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. No solo tus palabras, tus manos, tus abrazos pueden levantar a los caídos. Tus brazos, tus manos pueden ir en busca de los perdidos, pueden sostener a los débiles. Porque no son tus manos, no son tus brazos, es como cantamos a veces, son los brazos de quién? De papá. ¿A través de quién? Tuyo. Eso es en el mundo, a través de tu iglesia, en el lugar donde Dios te puso, o en el lugar que Dios te quiso poner. Estoy hablando del propósito específico. Dios tiene un propósito específico para el mundo, para esta generación perversa, malvada, pero también tiene un propósito dentro de ¿dónde? De la iglesia. Como vimos recién cuando íbamos armando, cada uno es una pieza clave en el plan de Dios para el mundo, pero también para la iglesia de Cristo. Voy a leer estos versículos y ya estoy entrando a la parte final. Capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Decid conmigo como Él quiso. Porque a veces estamos nosotros, juzgando los lugares, las posiciones, quién tiene, quién hace, quién deja. Pero estamos en el cuerpo porque Él nos ha puesto en el lugar que Él quiso. Y obviamente, como te compartí cuando llamó a Jeremías, desde antes de que te formase en el vientre, te conocí, te escogí, lo tomó. Pero dice, antes de que naciese también te santifiqué, te capacité, con el propósito de que seas profeta. Dios nos puso dentro del cuerpo, en cada lugar. Ahora, en cada lugar del cuerpo, todos los miembros tienen diferentes actividades, diferentes roles. Y eso es lo importante. ¿Cuál es tu rol? ¿Asumís tu rol? ¿Lo valorás? ¿Lo cuidás? Mas Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y en el verso 27 vuelve a decir: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en
particular. Esto de que somos especiales, de forma particular. Dios pensó, Dios diseñó, Dios te creó, Dios te dio un lugar, porque tu vida edifica a otro. ¿Cuántos sabían eso? Tu vida edifica, pero también puede, así como edifica, y la palabra edificar tiene que ver con construir. Yo siempre digo lo mismo, nuestra vida puede edificar y construir en otros, como también puede destruir, afectar, dañar. Tenemos que ser conscientes de esto. No somos solo importantes por lo que damos, por lo que hacemos o por quienes somos. También cuando no somos, no damos y no hacemos, también eso es importante, porque afecta a quién. Al otro. ¿Me acompañás, Santi? Todos tenemos un rol importante para desempeñar en la obra de Dios. Se trata de que debemos aceptar su propuesta. Se trata de que debes aceptar que sos una pieza clave. Y yo como pastor les tengo que decir a cada uno de ustedes, son una pieza clave. Siempre he comunicado esto, que avancemos o que no avancemos no depende de mí, de que yo sea buen predicador o buen pastor, que seguramente, siempre digo mismo, la responsabilidad siempre está sobre la cabeza de este lugar. Pero siempre digo, depende de quién, de nosotros, de lo que somos como iglesia, de que entiendamos el lugar que tenemos, que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto. Aunque el diablo te quiera sacar, aunque el diablo quiera que una ficha se pierda, aunque el diablo quiera que alguna pieza se pierda para que el rompecabezas, y hablo de forma particular como iglesia, de GPS quede desarmado. Pero cada pieza de acá no es mía, no es tuya, ¿de quién es? De Dios. El plan es de Dios, no es mío. La propuesta de que somos una pieza clave no es mía, es de Dios. Efesios dijo, somos creados por Cristo, somos hechuras suyas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para andar en las obras que Él preparó de antemano. No es mi propuesta, es la propuesta de Dios. No es mi plan, es el plan de Dios. No es quien te lo está diciendo, Carlitos, el pastor, Carlos. El que te lo está diciendo, ¿quién es? Dios. Ahora, así como tenemos en términos específicos, somos una pieza clave para el mundo, también lo somos para la iglesia y también lo somos para ¿quién? Para tu familia. Siempre la Biblia dice, no, siempre decimos, nuestro principal ministerio, ¿cuál es? A mí hay gente que a veces confunde, porque con la familia quiere borrar ¿a quién? Hay mucha gente que me dice, no, pero mis hijos no vienen a la iglesia, pero en mi casa oramos, pastor. No, pero mis hijos, yo les leo un texto a la mañana y los bendigo para que les vaya bien. Y después cuando yo me cruzo con tus hijos, la palabra más chiquitita que escucho, el insulto, pasan los meses, pasan los años y tus hijos van ¿qué? No tuvieron tiempo para la iglesia, no tuvieron tiempo para que un domingo mientras vos recibís palabra de Dios, ellos reciban ¿qué? Palabra de Dios también allá atrás. Nunca viniste y los trajiste de la mano en una reunión de adolescentes ni de jóvenes, pero a otros lugares los llevás a la fuerza. Ah, pero pastor, usted dijo que no hay que traerlos obligados. No estoy diciendo que los tenés que traer obligados. Pero empiezan a pasar los años y después empiezan a salir a luz. Y esas oraciones que nos bendecían en la semana, esa palabra, ¿me estás entendiendo dónde estoy llegando? No estoy diciendo que no sos buena predicadora, buen cristiano dentro de tu casa, no. Pero nos engañamos. Sí, es verdad que nuestro principal ministerio es la familia, pero eso no anula a la iglesia. Eso no anula la responsabilidad que tenés como padre, como madre, como tío, como abuelo, como hermano de la fe. Son otros tiempos, ¿no? Pero antes, en mi época, cuando yo era chiquitito, habían hermanos que iban a buscar hijos de otras personas a las casas y los traían. Hoy es muy complicado ese tema, ¿no? Confianza, dejar a un niño, ¿no? Con todas las cosas que pasan. Pero ese que adoptaba al hijo de otro como un sobrino y lo traía a la iglesia. Y dejó marcas, dejó huellas. Porque ¿sabes con cuánta gente que hoy tal vez no está en el camino del Señor? Pero me cuenta, yo cuando era chiquitito, había un hermano que me llevaba. Me iba a buscar porque mis papás no eran de la fe o mi papá no quería. Hermanos, la familia. La familia es importante. Mostrar a Cristo en tu casa, en tu lugar, en tu espacio, con tus seres queridos. Es importante. Orar y bendecirlos es importante, pero eso otra lo vuelvo a recordar, no anula a la iglesia. Somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. La iglesia somos vos y somos yo. Es el que te gusta y el que no te gusta.
Porque hoy que vivimos con esto de que uno elige sus amistades, o no sé si. Yo siempre digo, uno elige su iglesia, o no es así. Puede venir acá o puede ir a donde vos quieras. Ahora, una vez que te quedaste acá, empezás a ver que hay de todos colores, de todos tamaños, de todos olores. Y por eso te ocurre, no, vamos a buscar otra. Y en otra va a haber también, de todos los colores, de todos los tamaños. La iglesia es tan imperfecta, pero tan perfecta. Tan imperfecta porque estamos vos y yo, pero tan perfecta porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es Cristo. No es este espacio físico. Acá nos reunimos. Acá donde desarrollamos y ejercitamos nuestra fe. Donde crecemos. Mirá lo que me anoté. En tu familia. Esa familia debe ser un reflejo. En esa familia, vos y yo, en tu familia, sos un reflejo del amor de Dios. Aunque a veces arrancamos con el pie izquierdo con la familia. Y continuamos con él. Hay que cambiar, ponerse en el lugar de Dios, de lo que Dios quiere para que seamos de bendición para nuestra familia. Pero nuestra familia, escuchá esto, mirá lo que Dios me daba, es tu tierra misionera. Para muchos, su familia es su tierra misionera, su lugar para evangelizar. Si son inconversos, si rechazan, si te hacen la contra, es tu tierra misionera. Pero para otros, tal vez la familia es su iglesia. ¿Por qué? Porque están todos en la fe. Pero no descanses. Venimos acá y acá recibimos y acá Dios nos llena, pero también en casa somos iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En casa también nos podemos edificar. Si están en la fe, te podés edificar con los 2, 3, son 5, 4 y 2 van a la iglesia. Edificate con él. Compartan, aliméntense, acompañen fe. No se acompañen, solamente llega a las 7, salimos para la iglesia y acá somos iglesia. Sé iglesia también, ¿dónde? En tu casa. ¿Cuántos quieren tener una vida exitosa? ¿Cuántos quieren tener una vida cristiana, una fe exitosa? ¿Qué es el éxito? Para muchos el éxito es alcanzar cosas, alcanzar logros, alcanzar sueños. Y vos vas leyendo, a mí me gusta leer libros, y de tanto en tanto se me va modificando la definición de ¿qué? De éxito. ¿Qué es ser exitoso? Y descubrí algo que me rompió en estos días. ¿Qué es el éxito? Es saber cuál es tu propósito en la vida. Todos queremos ser exitosos en la vida. ¿Qué es el éxito? Saber cuál es tu propósito. Te hablé del general, pero también te hablé cuál es tu propósito específico. Ser exitoso, tener éxito también es crecer a tu máximo potencial. Claro, uno a veces ni siquiera sabe hasta dónde es capaz. ¿Qué soy capaz? Pero antes de saber de que sos capaz, está diciendo, bueno, pero yo no sé, yo no puedo, yo no tengo, yo no conozco. Pero todos tenemos un potencial, ¿o no? De algo. ¿Qué es el exitoso? Saber cuál es tu propósito en la vida como hijo de Dios, alcanzar tu potencial, pero también ser exitoso, ¿qué es? Sembrar semillas que beneficien. Ser exitoso. A veces lo relacionamos con algo mío, propio, personal, pero también tiene que ver con la capacidad de poder transferir, poder influenciar, poder, lo que sembramos, que pueda germinar ¿en quién? En otros. Y cuando estas tres cosas se unifican, las entendemos, las podemos llevar a la práctica, las trabajamos, es que te puedo decir, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena ser impulsados por su amor. ¿Por qué? Porque entendemos esto, el propósito. Cuando alineamos ese propósito de Dios con nuestra vida, cuando alcanzamos y trabajamos para crecer, el propósito que cumple una persona en su vida siempre está vinculado con los dones. ¿Con qué está vinculado el propósito? José, ¿vos sabés en qué sos bueno? Organizando. Es un talento, un don. Un talento y hasta que se puede transformar en don. Él dice que es bueno organizando. Tal vez el propósito de Dios en tu vida está alineado en eso. Tarde o temprano Dios te ponga en lugares, en situaciones, en roles, en responsabilidades, y vos seas la pieza clave, ¿para qué? Para organizar. ¿Alguien me diría, organizar es un ministerio, pastor? Es un talento, un don. Y hay personas que son buenas para organizar y otras que son un ¿qué?
Pero escúchame esto, no quiero ofender a nadie, y lo voy a usar con este tema, gracias José que dijiste organizar. José se reconoce bueno. Mañana José estará regular y nos daremos cuenta si es bueno, tiene las virtudes, ¿no? La idoneidad, la va desarrollando, va adquiriendo más. Pero ¿cuántas veces alguien quiere administrar y no es bueno para qué? O a organizar y no es bueno para qué. Pero él o ella quiere que le den el rol de organizar. Y claro, vos decís, pero ¿no se da cuenta? ¿En serio? Pero como es algo que aprendimos, que queremos, que nos gusta. Te digo esto porque esto es importante. Y a veces nos pasamos la vida tirando tiro para todos lados a ver a dónde encajamos. Y nos tenemos que dar cuenta que hay algo en lo que somos buenos, hay un talento, hay un don que Dios nos ha depositado. Yami, vos lo que ha descubierto, Yami. Yo no, o Yami, cuando digo Yami porque la conocimos hace 2 años, Yami. Y hoy verla cómo va explotando su negocio, su trabajo, el don que Dios le ha dado. Y cada uno, gente, María, que se dedica ahí al negocio con su ropa. Acá, Edith, Santi, los chicos que tienen el don con qué? Con su voz, con la música. Claro, acá nombré cosas de la iglesia, allá nombré cosas de la vida. ¿Sos buena para eso? Tal vez, y otra persona más. Y lo importante es que hoy, que es la iglesia, una iglesia que crece, que avanza, que se compromete. ¿Cuántas veces necesitamos organizar 5 prendas para poder donar? ¿No? Y las prendas, una vez, habíamos juntado cuando se había inundado todo allá en Santa Fe, antes de la pandemia habíamos puesto en Facebook y acá se llenó de ropa. Era un asco lo que nos mandaban. Nos mandaron ropa interior usada, con agujeritos, remeras que ni a la expresión, que ni a un cirujano se la quiere dar por él. Pero necesitamos en el momento ese clasificar. Y para eso tenés que tener pasión, ganas, trabajo, tocar. Y a mí me encanta, porque hay uno que por ahí le decís que lo haga y lo hace por no decirte que no. Pero te das cuenta cuando hay alguien que tiene un talento, un don, porque si no, se para, clasifica, y dice, no, hay que llevar a lavar, y se la lleva a lavar, y la trae. Hola. Ya empieza a hacer más de lo que vos pensás, o más de lo que vos. ¿Por qué? Porque tiene talento, capacidades, virtudes, dones. Y tu propósito específico, el propósito que cumple una persona en su vida, siempre está vinculado con los dones que posee. Y qué importante es que cuando hablo de dones, hablo de aquellos que Dios te dio para edificar. Porque los dones, dice la palabra, no son para un beneficio personal. Si bien hay dones que te van a edificar, talentos que te van a edificar, que hasta lo vas a desarrollar en la vida material, social, económica de la vida, pero también detrás de esos dones tenés que entender que hay algo que Dios ha depositado, te ha dado para edificar a la iglesia, para edificar tu fe, para edificar tu cristiandad. Nadie es llamado a hacer algo para lo cual carece de talento o don alguno. Yo, por más que me guste cantar, yo siempre digo, me gusta. Denali me dice cuando estoy en la ducha, ¡pa! ¡Deja de cantar! ¿O no? Y yo estoy en la ducha, es mi lugar de grito. Y canto canciones viejas, nuevitas, pero yo sé que no podría. Aunque una vez he hecho el intento, digo, permítanme, de cara dura, porque soy el pastor, me lo dejarán hacer. ¿No? Pero sé que no soy bueno para eso. Y por más que quiera y ponga onda, no tengo el talento, no tengo el don. ¿Cómo descubriste, pastor, que tu propósito y que tu talento, que tu llamado estaba basado en el pastorado, en la enseñanza, porque me gusta enseñar? Como que uno también, no es que tenés un solo, a veces, ¿no? El evangelismo, hay gente que, el año pasado di evangelismo. Y la gente se piensa que yo estoy todos los días en la calle. Claro, porque me dice, usted lo enseña con una pasión. Claro, hoy ya no me siento como cuando tenía 18 años, que hay pastores que me conocieron. Una vez me cruza alguien, yo te conocí a vos cuando vos subías a los trenes. ¿Ya hace cuánto que no piso un tren? Pero hoy me veo muchas veces en la necesidad de que tengo que volver a cosas que dejé de hacer para poder enseñártelas. Para que vos de alguna manera puedas seguir las pisadas de quién. En este caso no de Jesús, sino de tu pastor. Porque te tengo que enseñar a evangelizar, a predicar. Porque algunos tal vez lo quieren y les cuesta y no les sale, no sé. Pero tu talento, tu don, tu capacidad. Y algunos me pueden decir, bueno, mira, pastor, usted me quiere obligar a evangelizar y no es mi don, no es mi talento. Hey,
Dios nos ha capacitado para predicar su palabra. Cuando hablo de esto, de tu talento y de tu don, estoy refiriendo al propósito de tu vida. Nadie es llamado a hacer algo para lo cual carece de talento. Y con esto finalizo, ponete de pie, porque no importa. Escucha esto, que somos los seres humanos mandados a hacer para esto, ¿no? Mandados a hacer para esto de compararnos, ¿no? De comparar lo que tengo y lo que tiene, lo que hago y lo que hace. No importa cuán grande o cuán pequeño parezca tu tarea. No importa cuán grande o pequeña parezca ser tu pieza en los planes de Dios. Porque viste que cuando éramos chiquititos, yo siempre iba con mi amigo con la pelota y cuando él se quería ir, se iba a la pelota. Dejala, no, es mía. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Soy yo, es mío, no sos vos, no es tuyo, es Dios. Es lo que Dios hace a través tuyo. Pero no importa cuán grande o pequeña sea tu tarea. Lo importante es ser fiel en lo que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan de la parábola de los 5 talentos? Que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. A cada uno le repartió conforme a él quería. Y no se trata de a quién le dio más y a quién le dio menos. Se trata de que al fin y al cabo esa parábola requiere de que seamos fieles con lo que Dios. Si a Dios, a Jorge le dio 5 y a José Luis le dio 1, vayan a preguntarle a Dios. Ni siquiera a su pastor. ¿Me estoy explicando? Porque se trata de ser fiel con lo que Dios te dio. Dios sabrá por qué a alguno le dará menos o más, pero no se trata de que evalúes cuán grande o pequeño sea, sino cuán fiel te podés hallar en ese rol que Dios te ha dado. No importa cuán grande, tampoco o insignificante vos te sientas. No menosprecies el propósito de Dios para tu vida, ni desestimes el lugar que Dios te dio. Con esto finalizo. No menosprecies el propósito de Dios. Pero orar, hablar con Dios. Prepárate si querés que Dios te dé más. Demostrarle a Dios que vos estás para más. Y Dios sabrá qué puerta, qué camino trazarte. Lo importante es que seas fiel y que esto no menosprecies el propósito ni desestimes el lugar que Dios te dio. Porque en lo largo de mi corta vida hasta ahora, he escuchado a gente decir, yo me cansé de servir en esto. Y el servicio es parte de la vida. Hoy estás acá, mañana estás allá. ¿Quién sabe a dónde Dios te lleva, a dónde Dios te prepara para lo que Dios te capacita? Pero no menosprecies el lugar que Dios te ha dado. Y sobre todo en esta iglesia, en esta familia. Imperfectos, perfectos, no sé. Pero cada uno de ustedes es una pieza clave en el plan de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ahí estamos, terminamos. Dios nos ha asignado una tarea que encaja justo a nuestra medida, a cada uno de nosotros. Yo quiero que oremos. Me están haciendo señas de que le pegue el tirón a esto, pero yo no quiero que se caigan las maderas. Tengo miedo de que... Con amor. Pero el pastor es bruto más que amor. Ay, sí salió. No, ese... Quedó. Bueno, Dios es bueno y esta es la palabra nuestra. Esta es tu palabra, abrazala. Como familia, pero también de forma personal. Que sos una pieza clave en el plan de Dios. Y cuando el enemigo venga a susurrarte, a mentirte, a quererte distraer, a querer llevarte a otro rompecabezas, decirle, no, yo estoy en los planes de Dios. Amén. Señor, en esta mañana bendecimos tu palabra.